El gigante chino Evergrande se tambalea y amenaza con impagar una deuda de más de 300.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando exactamente en China? Aquí te lo explicaré absolutamente todo paso a paso. Empecemos. La promotora inmobiliaria china Evergrande es una de las 500 mayores empresas del mundo. Proporciona empleo directo a 200.000 trabajadores y se estima que da empleo indirecto a casi 4 millones de trabajadores. Actualmente tiene 1.300 proyectos inmobiliarios iniciados en más de 280 ciudades chinas. Y por si esta actividad nuclear no fuera suficiente, la compañía se ha ido diversificando los últimos años para penetrar en sectores tan variados como el coche eléctrico, el fútbol o el ocio y el turismo. De hecho, la compañía es propietaria del equipo de fútbol de Guangzhou Evergrande y está construyendo ahora mismo el mayor estadio de fútbol del mundo. La empresa también está construyendo una isla artificial dentro de la cual ubicar complejos de ocio, centros comerciales, hoteles, etc. Parece que el negocio de Evergrande era un negocio pujante, un negocio en expansión. El problema era que era un negocio basado especialmente en el endeudamiento. 300.000 millones de dólares son los pasivos de la compañía que acumula Evergrande. Pasivos que la compañía acaba de decir que no sabe si va a poder pagar en los sucesivos meses. Evergrande tiene un serio problema de liquidez, no cuenta con tesorería suficiente para poder hacer frente a su deuda y no está encontrando prestamistas que quieran refinanciar su deuda o inversores que quieran comprar sus activos a largo plazo. Y a cambio con ese dinero obtener la liquidez con la cual pagar su deuda, obviamente. Es decir, Evergrande se enfrenta a una crisis de liquidez dentro del sistema económico chino. Una crisis de liquidez que puede tener repercusiones sobre la banca china, porque los bancos chinos son los principales acreedores de Evergrande. En los pasivos de Evergrande está metido todo el sistema financiero mundial, pero especialmente los bancos chinos. Ahora bien, haríamos muy mal en pensar que esta crisis de liquidez de Evergrande es un evento aislado, un evento que no tiene relación con el resto del mundo. Es importante entender que esta crisis de liquidez, que esta crisis de deuda en una de las mayores empresas del mundo, está directamente conectada con la trayectoria que ha seguido la economía china durante los últimos 20 años. Primero, en el año 2007, la economía china creció fundamentalmente debido a su pujante sector exportador. China tenía y sigue teniendo un sector exportador enormemente competitivo, y ese sector exportador lo que hacía era vender masivas cantidades de mercancía a Occidente. ¿Y cómo compraba Occidente esas mercancías? En gran medida endeudándose. Recordemos que hasta el año 2007 las economías europeas y también Estados Unidos estaban sumidas en una burbuja de deuda privada, es decir, los agentes económicos compraban dentro y fuera de sus economías, tirando la deuda. En el caso de España, por ejemplo, la situación de deuda con Alemania era crítica y aún lo es. Y en el caso de Estados Unidos, con quien estaba endeudando masivamente en el año 2007 era con China. A finales de ese mismo año, China alcanzó un superávit exterior de más de 10% de su PIB. Es decir, que la diferencia entre lo que China compraba y vendía en el exterior equivalía a más del 10% de su PIB, compradas por la economía estadounidense en forma de importaciones. De hecho, el déficit exterior de Estados Unidos a finales del año 2006 era del 6% de su PIB. Prácticamente mimetizando ese superávit exterior chino. China vendía a crédito fuera y Estados Unidos y otros países del mundo también, pero sobre todo Estados Unidos compraba endeudándose a China. Llegó la crisis financiera del 2007 que azotó a Occidente y a partir de esa crisis la capacidad de endeudamiento de Occidente se resintió de sobremanera. En una crisis de deuda los agentes intentan desapalancarse, intentan liquidar sus activos para pagar sus deudas y rechazan asumir nuevas deudas, por lo cual si el motor de crecimiento de China hasta el año 2007 había sido vender a Occidente, gracias a que Occidente se enterraba en deuda para comprar entre otras muchas cosas productos chinos, las autoridades chinas entendieron en el año 2007 y 2008 que venía un cambio de ciclo muy importante. Occidente ya no iba a comprar más a China endeudándose en términos netos. No es que no compraría a China per se, es decir, no endeudándose sino al contado, importando y exportando a China. No con una gran acumulación de deuda frente a China o frente a otros países, porque Occidente iba a tratar de desapalancarse a partir de ese momento. Y por eso las autoridades chinas decidieron cambiar la estrategia de crecimiento del país. En lugar de enfocar la estructura productiva, de enfocar la actividad china hacia la exportación, había que darle muchísimo más peso al gasto interno.
China ya no debía producir tanto para vender fuera a crédito, sino vender mucho más dentro del país, como podemos observar en este gráfico que te voy a mostrar del superávit de China, que descendió desde más del 10% de su PIB a finales del 2007 a ser inferior al 1% del PIB en los años 2018 y 2019, es decir, justo antes de la pandemia. En esos años, desde 2008 a 2018, se produce un cambio estructural en China. Desde mirar al exterior a mirar mucho más al interior. Ahora vienen los años 2005, 2006 y 2007. El PIB chino estaba creciendo a tasas del 10%. Incluso en el año 2007 se llegó a una tasa de crecimiento del 14%. ¿Cómo vamos a conseguir mantener estas altísimas tasas de crecimiento tirando únicamente de la demanda interior? Y la respuesta que dieron las autoridades chinas fue endeudándonos mucho más. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la deuda privada de China, la deuda de familias y empresas chinas como porcentaje de su PIB. Y como podemos ver, entre el año 2000 y 2008, la deuda privada china sobre el PIB oscilaba entre 100 y 120% del PIB. Recordemos que el año 2008 es cuando se produce el cambio de modelo productivo en China, desde mirar al exterior a mirar al interior, desde depender de la demanda exterior a depender de la demanda interior. Desde el año 2008 la deuda privada en China se incrementa de manera imparable, hasta el punto de que a finales del año 2020 ascendía al 220% del PIB, es decir, duplicando el porcentaje de deuda sobre PIB que había prevalecido en China entre los años 2000 y 2008, cuando el modelo de crecimiento chino dependía del endeudamiento del resto del mundo. Cuando deja de depender del endeudamiento del resto del mundo, empieza a depender de su propio sobreendeudamiento. Hacer esto es realmente peligroso, porque el exceso de deudas tiende a generar burbujas de activos, tiende también a generar malas inversiones generalizadas que en algún momento colapsan y dificultan el repago de la deuda. Si la deuda financia malas inversiones y esas inversiones se vienen abajo, la deuda también se viene abajo y con ella el sistema financiero del país, sumiendo a esa economía en una profunda depresión. El castillo de naipes chino ya estuvo a punto de derrumbarse en el año 2014, y es que entre el año 2008 y el año 2014 China financiaba esencialmente su endeudamiento interno gracias al arbitraje internacional que se producía entre los bajos tipos de interés de Estados Unidos y los altos tipos de interés de China. Como sabes, en el año 2009 la Reserva Federal, para intentar reflotar la economía del país, emprende los famosos quantitative easing, las famosas flexibilizaciones cuantitativas, que se supone inundar de dólares el sistema financiero del país. Por lo tanto, lo que hacían las empresas y personas era endeudarse aprovechando los bajos tipos de interés de Estados Unidos para adquirir activos financieros chinos a altos tipos de interés, y eso permitió que China pudiese incrementar su endeudamiento sin necesidad de depreciar su moneda, el yuan. Pero a partir del año 2013 empieza el tapering. ¿Qué es el tapering? Es la progresiva retirada de los estímulos económicos. Por lo tanto, el capital financiero deja de fluir desde Estados Unidos a China y empieza a regresar a Estados Unidos. De manera que todo el endeudamiento que estaba amontonándose en China gracias al crédito barato procedente de Estados Unidos desaparece por completo. Y es ahí cuando las autoridades chinas empiezan a recortar los tipos de interés del Banco Popular Chino, para así poder estimular de manera natural su propio endeudamiento. En este gráfico siguiente puedes observar cómo los tipos de interés del Banco Central de China se mantuvieron relativamente altos en 2011 y 2014, es decir, cuando los quantitative easing estaban a tope de rendimiento, y sin embargo empiezan a descender y bajar a partir del año 2014, cuando el tapering empieza a surtir efecto. Y por lo tanto China necesita cerrar internamente su endeudamiento en lugar de depender del capital financiero que puede venir de afuera. Desde el año 2014 los tipos de interés del Banco Central de China bajan desde el 6% al 4.35%, coincidiendo claro con esta continuidad del sobreendeudamiento privado dentro de China. Pues bien, el crecimiento muy alto de Evergrande durante los últimos años es solo una de las consecuencias de este ciclo de superendeudamiento interno de China. Las malas inversiones de Evergrande no son más que la consecuencia de esta política monetaria expansiva dentro de China para estimular artificialmente su crecimiento. O dicho de otra manera, Evergrande no es el único problema serio al que va a tener que enfrentarse la economía china durante los próximos años. Y si hay malas inversiones internas muy significativas, el sistema financiero chino necesitará un paño de lágrimas porque va a sufrir muchísimo.
Porque dicho de otra manera, esto significa que el sistema financiero chino va a quebrar, va a colapsar o ¿qué va a pasar? Esto es altísimamente improbable que suceda. ¿Por qué? Porque el gobierno chino sigue teniendo muchas herramientas a su disposición para socializar pérdidas. Las reservas externas del país, es decir, solo los activos que tienen el Banco Central chino que tiene acumulado frente al mundo, asciende a 3.2 billones de dólares. Estamos hablando que todos los pasivos de Evergrande son 300.000 millones de dólares, es decir, 10 veces menos que la reserva de exteriores de China. China, si lo quisiera, podría echar mano de las mismas y socializar las pérdidas de Evergrande, apenas aceptando una depreciación muy corta del yuan, porque obviamente si echas mano de las reservas externas, que son reservas que están ahí para defender el valor de tu moneda se tenderá a depreciar. Con todo esto y que no vayamos a asistir al futuro colapso financiero y económico de China, no quiere decir que esto que estamos viendo no vaya a tener fuertes repercusiones. Si el modelo de crecimiento chino basado en la acumulación de deuda privada se detiene, significa que China va a experimentar durante los próximos años una ralentización significativa en su crecimiento económico. Significa que la economía china va a dejar de crecer al 7 u 8% y va a crecer a tasas sustancialmente bajas, incluso a tasas similares a las de otros países occidentales. Pero la pregunta es, ¿puede el Partido Comunista Chino, que basó su autoridad y legitimidad frente a la población en el hiperdesarrollismo, en ese crecimiento económico acelerado, puede el Partido Comunista permitirse un crecimiento económico más ralentizado cuando aún hoy la renta per cápita en China es 4 veces inferior a Estados Unidos? Y si no se lo puede permitir, ¿acaso China seguirá yendo hacia adelante bajando más los tipos de interés para conseguir, o mejor dicho, intentar conseguir que la población y empresas chinas sigan endeudándose y sigan acumulando deuda y sigan haciendo malas inversiones generalizadas que durante algunos años les permita maquillar las cifras de crecimiento económico del país? Y si se siguiera el segundo camino que te acabo de mencionar, el camino de seguir alimentando el crecimiento económico artificial de China sobre la base del endeudamiento, ¿cómo compatibilizamos eso con las tentaciones inflacionistas globales? Si el gasto interno de China se incrementa todavía más durante los siguientes años a merced del estímulo adicional de su endeudamiento, eso llevará todavía más el incremento internacional de precios. Como vemos, las dificultades de Evergrande y las que pueden surgir de ahí hacen que no sepamos qué tan cierto y constante puede ser el crecimiento de la economía china. Este tipo de informaciones, por ejemplo de Evergrande, tienes que ver con lupa, con pinzas tienes que agarrar. ¿Por qué? Porque China, como es un país demasiado cerrado con su información, especialmente de sus empresas, entonces es muy complicado sacar información real y completamente fiable acerca de estas empresas y de lo que está pasando. Obviamente China no es un búnker de guerra, no vive en el Ártico, aislado de todo el mundo, pero sí se reservan mucha información para ellos. Si no, ve la pandemia que pasó en 2019 a finales o 2020. Lo maquillaron y seguramente ocultaron muchas cosas. Pero eso es un tema aparte. Con Evergrande es algo importante saber que el endeudamiento y sobreendeudamiento es muy malo a largo plazo si es que no se tiene un plan de estructura muy fiable. Es decir, si tú te endeudas, por ejemplo, para comprar una casa, pero no tienes trabajo y simplemente te has querido comprar una casa porque tienes el inicial, eso es lo más ridículo que puedes hacer porque no tienes un plan a largo plazo. O simplemente decir, bueno, yo gano en mi empresa $500, como me voy a retirar en mi empresa con mis $500 y es más, voy a subir de puesto en mi empresa, ahora voy a tener ahorrados unos $10,000, por ejemplo, y voy a sacar un departamento de $80,000, me va a financiar el banco porque tengo $500, con mi pareja más, No puedes hacer eso. Primero que nada, al sacar un préstamo, estamos haciendo un ejemplo global de las personas normales. Tú tienes que, aunque el banco no quiera, tú tienes que separarte de tu pareja. Tienes que ser persona única. No puedes juntar los dos sueldos para poder tener una hipoteca, o sea, sacar un préstamo para una casa, para un terreno, para un departamento. Tiene que ser individual de la persona que gane más dinero. Porque si por ejemplo, si los juntas los dos y una de estas dos personas pierde su empleo por algún motivo, por pandemia o lo que sea, esta otra persona no va a poder sostener el estilo de vida, comida, hijos, etcétera, y pagar la hipoteca al mismo tiempo. Pero si solo esta persona, sin contar a esta otra persona, puede pagar lo que es la hipoteca mes a mes, a pesar de que esta pierda su trabajo, aparece la otra. Entonces esto es mucho más fiable porque la tasa
que va a pagar de interés en este monto no va a ser la misma que si pagaran los dos, que va a ser mucho más alta porque tienen mucho más poder de dinero y va a ser no a 20 años sino a 30, 40 años. Entonces la tasa de interés va a ser tal vez menor, o sea, el dinero que pagues mes a mes va a ser menor. Este es un consejo muy importante que tienes que saber. Los bancos no son tus amigos. Las personas que te atienden reciben comisiones si venden un crédito, así que van a tratar de sacarte el crédito. Obviamente primero van a guardarse las espaldas, que tengas garantías y todo. A partir de ese punto, tú eres el enemigo, porque primero eres como un prospecto, vamos a ver si tiene garantías, vamos a ver si tiene dinero, luego ya eres enemigo. El banco nunca pierde y tú tienes que decir, yo quiero un préstamo. Si no tienes un préstamo, pues tienes que empezar a vivir en alquiler y aparte tienes que empezar a ahorrar y generar otra fuente de ingresos en la noche después de tu trabajo normal, que se puede. Ya tenemos videos acerca de eso, sobre las finanzas personales. Tenemos una lista de reproducción donde hablamos justamente de negocios que puedes hacer a tiempo parcial. No es excusa tener un trabajo de tiempo completo, de llegar cansado. Siempre hay 1 o 2 horas que en vez de mirar televisión con tu esposa pueden hacer un trabajo juntos y poder tener mucho más dinero a futuro, mucho más estilo de vida. Es importante que saques eso de tu mente. Otro consejo que te puedo dar: aliméntate mejor. Si estás cansado luego de tu jornada laboral, tal vez sea el tema de dieta, tal vez el tema de agua, tienes que ver eso muy bien. Obviamente también tienes que empezar a invertir, empezar a tener tus 6 meses de fondo de emergencias, etcétera, etcétera. Siempre tienes que tener un plan B absolutamente para cualquier tipo de eventualidades. Recuerda, cada 10 años viene una crisis financiera. En 2000, 2008, 2020, crisis financiera no, fue crisis de pandemia. La crisis financiera está latente. Entonces, y sobre el endeudamiento para los estímulos, porque ¿de dónde creen que salen los estímulos? Oh, estímulo, no hay problema, imprimimos dinero. No es así. No es así. Y para que sepas más de eso, tenemos acerca de todas las crisis, comparaciones de deuda, comparaciones de desempleo a 2021-2022 sobre las crisis.com del 2000, del 2008. Si te quieres enterar de eso, te voy a dejar la lista de reproducción justo acá. Y si quieres saber más sobre el canal, puedes darle un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Y aquí tienes un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy. Espero que mi información sea de tu agrado, que te aporte muchísimo valor. Regálame un like porque este tipo de videos cuesta mucho hacerlos. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.